Sistema inmune innato. Es un sistema de defensa con el cual el animal nació y que lo protege contra todos los antígenos. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Barreras físicas. Las componen principalmente las barreras externas más evidentes, la piel, las secreciones de la mucosa, etc. La piel es una barrera muy eficaz que envuelve y protege al animal de muchísimas agresiones. Los hilos presentes en la tráquea que dificultan el avance del agente patógeno hacia el pulmón, pero que en presencia abundante de polvo en el ambiente o ambientes muy secos, exposiciones a gases nocivos como los que se generan del purín, por ejemplo, disminuyen su eficacia y por tanto su efecto preventivo. Mecanismos de defensa como la tos o el peristalismo intestinal impiden con mayor o menor eficacia la proliferación de las bacterias y sus efectos patógenos. Prueba de ello es que muchas de las bacterias generan toxinas para inhibir el efecto peristáltico en los intestinos para poder. Barreras químicas. Las barreras químicas que nos ayudan a prevenir y combatir la llegada de las enfermedades. El pH del estómago, que su función principal es aniquilar toda bacteria posible que haya entrado y después en el intestino delgado. Las lágrimas que protegen los ojos. La orina o las secreciones vaginales en las hembras, que en todos ellos protegen con una gran eficacia puntos muy vulnerables del animal. Lisosimas en la saliva, lagrimeo y mucus, lactoperoxidasa en leche y saliva, lactoferrina o transferina, unas proteínas que trabajan a escondidas y que tienen una aportación capital, pues quelan o secuestran el hierro en la leche. Barreras biológicas. Inmunoglobulinas. Las IgA secretadas en la mucosa pueden limitar la toma de Ag al bloquear su absorción al enterocito 10 que prolongan su estancia en el lumen y potencian la proteólisis. La importancia se manifiesta porque la producción en un individuo es mayor que la de los demás isotipos. Células del sistema inmune intestinal, linfocitos y células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos, células cebadas, pueblan el tejido conectivo de la lámina propia intestinal. Una de las barreras en los tipos de células del sistema inmune innato son los monocitos, y estos se desarrollan en el macrófago y aumentan su tamaño produciendo gránulos. Poseen enzimas que ayudan a destruir bacterias o células extrañas. Neutrófilos. Estos más conocidos como leucocitos y actúan enfrentando infecciones. Estos se hallan en el torrente sanguíneo y estos atrapan bacterias gracias a sus fibras para después realizar la destrucción de las mismas. Los eosinófilos ingieren bacterias que poseen gránulos y sustancias tóxicas perforando a las demás células. Estos se adhieren y hacen que los parásitos queden inmovilizados. Los basófilos contienen histiamina reaccionando a alergias, y estos dan aporte a la sangre para el tejido dañado. Se ayuda con los mastocitos, ya que estos también ayudan contra alergias, dando inflamación. Bueno, les voy a hablar sobre las células NK. Bueno, estos son los linfocitos citolíticos naturales. Estas células se encargan de eliminar de forma inmediata a las células extrañas que entran a nuestro sistema inmune. Atacan de una manera externa y son encargadas de producir citocina para ayudar a los linfocitos T y B. Hay algunos receptores, tejidos y órganos que forman parte de la respuesta inmune innata. Uno de ellos es el PRR. Este se codifica en la línea germinal. Es encargado de vigilar el espacio e intracelular. Se activa y pueden iniciar la transducción de señales que van a promover las funciones antimicrobianas o proinflamatorias de las células que lo expresan. También están las células del SI, que son los macrófagos, neutrófilos, DC y pues demás. También existen los receptores tipo TOL. Estos receptores pues son receptores transmembrana de tipo 1. Estos van a presentar dominios repetidos en ricas leucinas, el ARN bicaterario, también
componen los genomas de algunos virus y generan el ciclo vital de la mayoría de los virus del ARN. Pero bueno, estos pues aportan todo esto porque no producen células eucariotas. 3. Los receptores lectina tipo C. Estos receptores se unen a glúcidos. Las lectinas son proteínas que reconocen azúcares de una forma que dependen del CA. Manosa es uno de los CRL más estudiados. Este receptor se une a azúcares terminales de la superficie de microbios como la de manosa, la L-glucosa y la N-acetil glucosamina. Dectinas, dectina 1 y dectina 2. Son receptores de la ADS macrófagos y neutrófilos que reconocen betaglucanos unidos en posición 1 y 3, presentes en hongos, algunas bacterias y plantas. 4. Los receptores tipo RIG son receptores citoplasmáticos del ARN vírico que presentan dominios CARD y ARNE. Helicas están presentes en casi todos los tipos celulares y les permite responder a la interpretación vírica mediante el reconocimiento del ARN del virus. Gen inducible por ácido retínico, gen asociado a la diferenciación del melanoma. 5. Detectores citosólicos del ADN, receptores ubicados en el citosol que participan en la detención de ADN intracelular y que actúan rutas de señalización que inician respuestas antimicrobianas mediante la producción de inferiores tipo 1 y la autofagia. Linfocitos T y subpoblaciones. Los linfocitos T de cerdo se producen en el timo y en menor proporción en las zonas T, dependientes de los órganos linfoides secundarios. A diferencia con los linfocitos B, no presentan inmunoglobinas en su superficie, pero forman rosetas con los eritrocitos de carnero. Subpoblaciones. Los ACM, anticuerpos monoclonales, han permitido también definir a una tercera población linfocitaria, denominada hasta hace poco como células nulas, por lo que presentan los marcadores tradicionales de los linfocitos T o B. Estas células nulas, que en el cerdo pueden representar entre 9 a un 19% de los linfocitos circulares, son realmente una subpoblación de linfocitos T. En la membrana de los linfocitos T, además del SLA, pueden diferenciar dos tipos distintos de receptores específicos para el antígeno, denominados TCR, de las palabras inglesa T, cell receptor. Estos receptores son receptor presente en la mayoría de las células denominadas anteriores de células nulas. En la actualidad son los linfocitos TY. Receptor AB presentes entre el 40 al 60% de los linfocitos de sangre periférica. Los linfocitos TAB son linfocitos cooperadores CD4 más linfocitos citólicos CD8. Los linfocitos B del cerdo se producen en la médula ósea en una proporción aproximada de entre 200 a 400 millones diarios, lo cual demuestra una enorme capacidad de respuesta del sistema inmune. Los linfocitos B, por tanto, se caracterizan por presentar inmunoglobulinas del tipo IgM e IgG, lo que permite reaccionar con el antígeno en su forma nativa. Mediante los ACM se han podido diferenciar otros marcadores de linfocitos B. Estos marcadores se han agrupado en los denominados clúster de diferenciación, en virtud de sus diferencias antigénicas y funcionales. Bueno, un linfocito B es estimulado tanto por antígeno T y también independientes. Se transforma en un clon de células plasmáticas. Estas van a producir y segregar anticuerpos de una
mayor cantidad. Estos son AC y son específicos frente al etítope que induja la respuesta inmune. El linfocito B estimulado o célula plasmática presenta una morfología diferente a la original del linfocito B, núcleo grande y pequeño citoplasma, y más típica de una célula factoria con un núcleo pequeño y un gran citoplasma. Estas células se localizan fundamentalmente en los ganglios linfáticos, pulpa roja del brazo, médula ósea. Órganos linfoides primarios en cerdos. Timo. El timo es un órgano dedicado a la maduración y producción de linfocitos T. Se desarrolla a partir de la tercera semana de gestación y luego a los 8 meses de edad. Se reduce gradualmente hasta desaparecer. Involución tímica. El desarrollo de los linfocitos T tiene lugar en el microambiente cortical. El timo es también un órgano endocrino que puede secretar hongos, estimular hormona del crecimiento, prolactina, que influye en el desarrollo y la función de los linfocitos T. También tiene receptores para varias hormonas, por ejemplo, ACTH, cortisol, etc., así como receptores para citoquinas inflamatorias y proinmunes, por ejemplo, IL-1, TNFA, IL-6, etc. Médula ósea. La médula ósea es un órgano linfopoyético que produce 1. Progenitores de célula T no diferenciados que maduran en el timo. 2. Precursores de célula B que conducen al desarrollo de clones de linfocitos B específicos para los antígenos. Y 3. Líneas celulares mieloides y precursores de células dendríticas. Órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son capaces de capturar antígenos y activar la respuesta inmune adquirida. Linfodos. En los linfodos se produce el reconocimiento de antígeno por parte de la célula B y T. Estas células se activan y proliferan en el cerdo. A diferencia de otras especies, los linfodos aparecen lobulados porque se derivan de la fusión de 3 o más unidades nodulares, cada una constituyendo un ganglio linfático funcional con una estructura particular. La linfa entra en cada unidad a través del vaso linfáticos afrentes que presentan desde la cápsula en la corteza a nivel de su propio hilo afrente. Vaso. Se filtran los antígenos en consecuencia en el sitio de activación de la respuesta inmune humoral y la respuesta medida por células de la infección sistemática, bacteriemia y septicemia. El vaso también permite la eliminación del complejo inmune y de eritrocitos viejos. MALT. En el cerdo, el MALT, sistema linfático asociado a la mucosa, tiene un papel defensivo vital. Muchos patógenos penetran en el organismo a través de la superficie de la mucosa, intestino, tracto respiratorio, mama y superficies urogenitales. El mecanismo principal de defensa en la secreción de IgA mucosa, en asociación con la respuesta inmune humoral IgG y la respuesta medida por células. Tonsilas. Las tonsilas son nódulos solitarios o agregados de tejido linfoide difuso localizado en la lámina propia del paladar blando. Tonsilas planitas y en la faringe en la base de la lengua. Tonsila lingual. En las tonsilas, los linfocitos recirculan entre sangre y el intestino.